Muchas veces la gente busca protegerse de sus temores por medio de las cosas que tienen o que hacen, o tal vez de lo que creen que son. Han decidido depender de sus buenas acciones o de lo que tal vez han adquirido a través del tiempo. Otros dependen de su inteligencia, de sus habilidades, de su dinero, de su posición. Pero se les olvida que vinimos a este mundo a buscar la salvación eterna, a que no seamos condenados. ¿O acaso usted es de los que quiere morir condenado sin saber hacia dónde va su alma? Sí, la ira del juicio que pueda recibir por haber estado distraído en el tiempo en que vivió o está viviendo. Saber si será reconocido como hijo o no, si usted formará o no parte del reino. Hoy quiero traerles una enseñanza a través de la palabra de Dios, que solamente Dios puede salvarnos de lo que realmente debemos temer, y es de la condenación eterna. Hemos venido hablando de en quién crees, porque en el que creemos, es quien nos enseña que nada adquirimos por nuestros propios esfuerzos, sino por la presencia de Jesús en nuestra vida. Si le pides que haga su obra, Él lo hará, pero debes poner tu creencia a funcionar. Una palabra para el Espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar cómo hoy he llamado el devocional, ser o no condenado. La palabra que nos respalda en el día de hoy está en Juan 3:18 y dice la palabra: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La persona que decide no creer es aquel que rechaza a Jesús como su único Señor y Salvador, y por ello no se verá la obra de nacer de nuevo. Recordemos que la obra de la muerte de Jesús nos lleva a entender que murió porque estábamos muertos espiritualmente y vivíamos consumidos en el pecado. Ahora necesitamos reconocer que Él un día, al tercer día, resucitó, y esta es la obra de haber nacido de nuevo. Es el entender que necesitamos ser avivados, despertados, nacidos de nuevo, pues es Él que nos capacita y que nos convence de que estamos haciendo algo mal. El versículo bíblico de Juan 3:18 hace un hincapié en la importancia de creer en Jesús como el Hijo unigénito de Dios para que no seamos condenados. En la época en que vivió Jesús, el cristianismo aún no existía como tal, y de hecho, él era judío, él le predicaba a los judíos, pero Jesús nunca fue un judío común y corriente. Él siempre se proclamó como el Hijo de Dios, como el prometido, el Mesías, y sus enseñanzas incomodaron a muchos líderes religiosos de su tiempo. ¿Qué es para nosotros entonces? ¿Qué significa que creer en Jesús como el Hijo de Dios? Implica aceptar que Él es el camino, es la verdad y es la vida que necesitamos hoy tener.
que necesitamos hoy retomar y que solo mediante Él podemos llegar al Padre Celestial. En otras palabras, es aceptar que hay un plan de salvación a través de su Hijo Jesucristo, a través de Jesús. La condenación por no creer es un punto visto en la palabra de Dios y es bastante crucial el que tomemos la decisión de no creer en Jesús, porque eso implica que rechazamos la única forma de salvación que existe. El rechazo se puede deber a diferentes motivos y hablaba de la clase de hijos hace unos días. Esa inseguridad, esa desconfianza, esa incredulidad, esa inseguridad, pero también está denotada esa ignorancia. Cuando somos ciegos y sordos espirituales, somos ignorantes, nos falta sabiduría. Pero independientemente del motivo, la realidad que está escrita en la palabra es que al no creer en Él, estamos rechazando la oferta de salvación que Dios nos ha hecho. No creer en Jesús implica andar por un camino equivocado. El mundo vive ofreciéndonos muchas opciones en el día a día, pero en ninguna de ellas usted llevará la vida eterna. Sin Jesús en nuestras vidas estamos condenados a un fin trágico y doloroso, pero creer en Él nos ofrece la oportunidad de tener una vida y vida en abundancia. Verifique usted la palabra de Juan 10:10. Así que hoy la invitación está en que reflexionemos la importancia que Jesús tiene en su vida como su Salvador. No rechace esta oferta de amor. Al final del día, creer en Jesús como el Hijo de Dios no se trata solo de seguir reglas o de unirnos a la moda de la fe. Es una decisión personal que puede llegar a transformar nuestra vida. Hoy este versículo nos recuerda que está en elección y que tiene un peso real si usted acepta la salvación o la rechaza, si se condena o no. Así que piense en cómo la verdad puede cambiar nuestra perspectiva y nuestras relaciones y nos puede llevar hacia una vida con propósito y con esperanza. Este versículo nos recuerda que las decisiones que tomamos en la vida tienen consecuencias y la decisión de creer en Jesús es quizá la más importante que podamos tomar, ya que nos asegura la salvación y la vida eterna. Lo invito nuevamente hoy a que usted sea determinante, que la paz y el amor que tanto anhela pueda conocerla bajo su presencia. Si usted no decide hacerlo, entonces también encontrará respuesta de Dios, la cual les haré conocer, les enseñaré mañana a través del devocional. No olvide compartir esta palabra que puede ser de edificación para otros. Y cuando nosotros compartimos una palabra que ha tocado nuestro corazón, estamos ayudando de manera indirecta al servicio de Dios. No dude en compartirla a quien el Espíritu le haya puesto en su pensamiento o en su corazón. Hoy en las redes sociales una palabra para el Espíritu, un ministerio de sanidad y liberación que busca siempre ayudarle a crecer y a madurar espiritualmente. Soy su líder espiritual que está en Colombia, Jenny Joya.